muchos días de vida en la salud. Y a veces con un día que pasemos enfermos, caemos acongojados, tristes, sin ánimos de hacer nada, hermano. Porque cuando uno está enfermo, eso es lo que siente, solo deseo de no hacer nada. Pero cuando uno está bien saludable, hay nuevas fuerzas. Y el Señor nos ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante. Y aquí estamos, hermanos, hasta que el Señor nos permita estar en esta tierra. Así, hermanos, como ustedes saben, estoy yo siempre los viernes en Hebreos, y vamos a continuar. La idea es que creo que terminando este libro de Hebreos me voy a volver otra vez a predicar así paralelamente, ¿verdad? Entonces, no dando una secuencia a un libro, sino que vamos a seguir predicando así como siempre lo hemos hecho. Pero por ahora vamos a tratar de continuar aquí, y estamos en 9 de Hebreos 23. Gloria a Dios, gloria a Jesús. 9:23, hermanos, lo voy a leer hasta el 28, pero estaré también tomando después en la enseñanza hasta el 18. Así que la lectura será capítulo 9, versículo 23 en adelante hasta 28. Y la palabra del Señor siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Hemos estado viendo a través de este libro precioso, hermanos, la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, amén. El escritor a los Hebreos lo ha dejado muy claro al recorrer este libro. Al recorrer en esta carta, hemos podido ver nosotros cómo el escritor a los Hebreos ha mostrado, no solamente con lo que él dice, sino a la luz de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él ha puesto en evidencia que Jesús es mucho mejor que todo lo que antes se hacía. Así es, amén. Que los profetas, Gloria a Dios, ¿verdad? Que el sacerdocio, aun que los ángeles. Cristo mejor que todos ellos. Hermanos, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y los sacrificios, nosotros veíamos personas que hacían sacrificios una y otra vez, pero las personas no eran cambiadas, no eran transformadas. Sus conciencias seguían siendo las mismas. Cada año se tenía que hacer la expiación. Incluso el que ofrecía el sacrificio tenía que hacer por sí mismo.
Incluso aquel que se suponía que era el que intermediaba entre Dios y los hombres, tenía que hacer sacrificios por sí mismo. Pero en Cristo nosotros vemos algo mucho mejor. Así que comenzamos y leemos el 23, dice: pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué manera eran purificadas las figuras? Lo que representaba a eso verdadero, con sangre, con derramamiento de sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es y seguirá siendo mucho mejor que todos estos que se hacían. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Jesucristo no entró a aquel tabernáculo, a aquella tienda. Jesucristo no entró a ese altar que tenían hecho, que los hombres habían hecho con sus manos. Él no entró allí. Figura del verdadero santuario en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo no se presentó con un sacrificio por sus pecados del mismo. Él no se presentó como un sacrificio para que sus pecados de Él fueran perdonados. Él se presentó por nosotros. Y la palabra de Dios nos muestra que Él se ha presentado. En muchos pasajes de la Escritura, a nosotros esto nos trae paz para con Dios. Saber que Cristo se ha presentado por nosotros. Ha tomado nuestro lugar de la muerte, ¿verdad? Ha tomado nuestro lugar de castigo que nos correspondía a nosotros. Ha tomado el lugar que nos correspondía de vergüenza. Y Él fue crucificado, ¿verdad? Sacrificado, avergonzado, humillado. Todo lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó por nosotros. Y lo que nosotros no merecíamos, nos ha regalado. Por eso dice en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todas estas cosas que nosotros leemos en las Escrituras nos deben de llevar a amar a Cristo Jesús, de tal manera que cada día debemos de buscar nosotros apartarnos del pecado, consagrarnos para Dios, vivir para su gloria, honrar su nombre, mostrar con nuestra vida que hay un Dios que cambia, mostrar con nuestra vida que hay un Dios que transforma, mostrar con nuestra manera de vivir que hay un Dios que hace nuevas todas las cosas. Gloria a su nombre, Padre. Amén. Hermanos, a esto somos llamados nosotros. Sí, Señor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequemos, así es, amén. Ayúdenos, Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Para que no pequemos, se nos han escrito y se nos ha manifestado todo esto, para que veamos cuán grande ha sido el amor de Dios, cómo Dios ha mostrado su amor, no con palabras, sino en hechos y en verdad. Gloria a Dios, amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿y por qué el escritor de esta carta de Juan escribe esto? Que se nos ha escrito para que no pequemos. Porque ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros: a apartarnos del pecado, a consagrarnos para el Señor, a vivir para su gloria, a buscar alabar a nuestro Dios con nuestra manera de vivir. Cada paso que damos, cada respiro que nosotros damos, hermanos, este debe de ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Aleluya, amén. Hablando de esto, hermanos, me recuerda una prédica que miré hace unos cuantos días, hablando acerca del divorcio y de esto de separarse, hermanos. Había uno que tenía el pensamiento, decía: bueno, si nosotros nos divorciamos, dice, podemos casarnos en caso de que la otra parte no sea infiel. Y decía el predicador: pero yo pienso que nosotros debemos de vivir con la plena fe y certeza de que nunca va a pasar eso en nuestras vidas. Yes, aleluya, amén. Porque aquel que está pensando de esta manera, decía, desde antes de pecar,
está abriendo puerta al pecado. Así es, amén. Desde antes de que venga la tentación, está abriendo las puertas para que la tentación venga. Gloria a Dios. Amén. De esa manera debemos de vivir nosotros. Y él ponía el ejemplo. Cuando uno ama a alguien, vive de esta manera, con el deseo de no fallarle. Y ponía el ejemplo de Pedro. Pedro, cuando le dijo al Señor Jesús, por ti daré la vida. Pedro lo decía porque amaba al Señor. Y él, en su pensamiento, no deseaba fallarle. Después vemos que él le falla, dice. Pero nuestra manera de vivir debe de ser esa. Así es, amén. No fallar jamás al Señor. Porque desde el momento que uno abre la posibilidad al pecado, hermanos, ya está vencido. Desde el momento que uno dice, pero si pasa esto, puedo hacer esto otro. Pero si pasa aquello, puedo hacer aquello. No, hermanos. Nosotros debemos de estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Nosotros debemos de estar firmes en sus caminos y saber que Él nos llama a apartarnos de toda inmundicia, de todo pecado. Hermanos, y cuando se habla de pecados, hay una lista enorme de las cuales nosotros pudiéramos mencionar. De las cuales, hermanos, si hiciéramos una prédica, quizás no nos ajusta ni la vigilia mencionando pecado por pecado. Porque la Escritura está llena de advertencias en contra de muchas cosas, de las cuales nosotros debemos de cuidarnos. Entonces, Primera de Juan habla de esto, que nosotros se nos ha escrito estas cosas para que no pequemos, pero si alguno peca o pecare, dice la palabra, tenemos abogado. Entonces, ¿qué nos debe de llevar a pensar esto a nosotros? Cuán grande misericordia ha tenido el Señor para con nuestra vida. De que Él conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Él sabe nuestras debilidades. Y Él nos dice que confiemos en Él y estemos nosotros cimentados en Él. Y que de esta manera nosotros podemos estar con el deseo siempre de honrar su nombre. Gloria a Dios, amén. Pero al momento de que haya un fallo en nuestra vida, nosotros podemos venir a su misericordia. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué vive siempre para interceder para nosotros? Porque nos dio eterna salvación. No nos dio salvación temporal, hermanos. Nos dio eterna salvación. Y aquel que ha recibido eterna salvación vive de una manera diferente. Vive con ese pensamiento de siempre estar siendo fiel a aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Dice 25 en adelante y 26 dice: no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Hermanos, Jesucristo se presentó de una vez y por todas. Él no tuvo que hacer un sacrificio cada año. Él hizo uno solo para siempre. Y hermanos, en esto me lleva a meditar cuando las personas piensan de obtener la salvación y de perderla. Yo pregunto, ¿cuántas veces se nace en esta vida? Cuando, hermanos, se hacen preguntas de estas, es para que nosotros reflexionemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, no para responderlas. Porque cuando yo hago estas preguntas, hermanos, estoy tratando de llevar a las personas a que reflexionen en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nacemos de nuevo? ¿Cuántas veces nacemos en esta vida? Se nace una sola vez. ¿Cuántas veces se nace de nuevo? Si alguien dice, yo fui salvo y perdí la salvación, se da por hecho que alguien que es salvo ha nacido de nuevo. Así es, amén. Entonces da a entender que muere y tiene que volver a nacer, hermanos. En la Escritura vemos nosotros que solo una vez se nace para siempre. Así es, amén. Una sola vez se puede decir. De modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Porque el que está en Cristo jamás va a caer de sus manos. Aleluya. Entonces Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. De otra manera, le hubiera sido necesario morir muchas veces para hacer nacer muchas veces a gente que moría espiritualmente y volvía a nacer, moría espiritualmente y volvía a nacer. Cristo una sola vez y para siempre. Padecer, muchas veces dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Hermanos, cuando se habla de la consumación de los siglos, me lleva a pensar también que se habla de que la consumación de los siglos que se hablaba en tiempos pasados se llevó a cabo cuando Cristo murió y resucitó. Entonces, desde esos entonces nosotros estamos en los finales de los siglos. Gloria a Dios, amén. Y seguimos leyendo y dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué se presentó? ¿Para quitar o para esconder el pecado? Cristo no vino para esconder el pecado o para cubrir el pecado. Cristo vino para quitar el pecado. Entonces, cuando nosotros leemos esta expresión, Cristo vino para quitar el pecado, ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Cristo ha lavado nuestros pecados o Cristo no los ha lavado? ¿Cristo ha quitado el pecado o no lo ha quitado de nosotros? Así es, amén. Lo ha quitado. La palabra dice que Él vino para quitar el pecado, ¿verdad? Para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué habla de en medio? Porque la Escritura dice que lo que hace separación entre Dios y los hombres es ¿qué? El pecado. Eso es lo que hace separación entre Dios y los hombres. Entonces, al estar el hombre aquí en el pecado intermedio, entonces no hay comunión con Dios. Entonces Cristo viene y tiene que quitar el pecado para que el hombre pueda tener comunión con Dios. A través de Cristo nosotros podemos tener comunión con Dios y tenemos paz para con Dios, porque Él ha quitado el pecado de nosotros. Y si Él ha quitado el pecado, entonces hay gente que dice, si Cristo ha quitado el pecado, ¿por qué nosotros a veces pecamos entonces? Hermanos, cuando se habla de que Cristo quitó el pecado, nosotros también tenemos que entender que aún estamos en la carne, pero el pecado ya no mora en nosotros. El pecado es aquel mismo que anda a nuestro alrededor y a veces en nuestro pensamiento y nosotros le damos entrada. ¿De qué manera le damos entrada a nosotros? Cuando habla Santiago, Santiago enseña de esto, los deseos pecaminosos. Cuando nosotros damos cabida a nuestros deseos, y en esto de los deseos, hermano, también hay una lista de deseos que pueden venir en nuestros corazones. Deseos de apartarnos, deseos malos contra otra persona, deseos de que Dios quite a alguien de nosotros, ¿verdad? Deseos quizás de volver al mundo, deseos quizás de hacer las cosas que hacíamos antes, deseos. Y cuando estos deseos, porque estos deseos están en la carne. Así es, amén. Pero nosotros tenemos la opción de rechazarlos o recibirlos, o nosotros abrazarlos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia de cuando éramos tinieblas y ahora estamos en luz. Porque cuando nosotros estábamos en las tinieblas, nosotros no teníamos los deseos, nosotros complacíamos y nos deleitábamos en esos deseos pecaminosos. Cuando nosotros sentíamos deseo de gritarle a alguien, ¿qué hacíamos? ¿Nos absteníamos o le gritábamos? Cuando teníamos deseos de decirle una mala expresión a alguien, ¿se la decíamos o nos la aguantábamos? Ahí está la diferencia, hermanos. El que está en Cristo, ya el pecado no lo gobierna. El pecado no tiene dominio más sobre el que está en Cristo, porque Cristo ha quitado el pecado. Cristo ha apartado los pecados a un lado. Gracias, Padre. Cristo ha apartado el pecado de nuestra vida. Gracias, Padre amado. Porque si Cristo, hermanos, ha venido a nuestra vida, pero nos ha dejado en el pecado todavía, entonces Cristo no está en nosotros. El hombre mujeriego, ¿qué hacía cuando miraba a una mujer y su corazón anhelaba seguirla viendo?
¿Seguía mirándola o dejaba de mirarla? La nueva criatura que hace cuando esos pensamientos vienen de mirar a una mujer seductora, ¿la voltea a ver más o se abstiene? Y esta es la diferencia. Y así podemos poner una lista más amplia de pecados, hermanos. ¿Cuántos deseos malvados pueden venir de repente a nuestro corazón? ¿Cuántos deseos perversos pueden venir en nuestra vida? Hermanos, si es que incluso hasta en las redes sociales, cuando uno estaba en el mundo, hermanos, y estaba viendo de repente una publicación y de repente aparecía una mujer ahí mal vestida, ¿qué hacíamos? Si es posible, nos íbamos a buscar a ver si tenía más fotos de esas que mostraba ahí. Así es, amén. Pero ahora, ¿qué hace el hombre? Mire eso así, no. Y si es posible, la bloquea mejor esa página para que no le vuelva a aparecer. La denuncia, amén. Denuncia como algo no agradable al que lo está mirando, ¿verdad? Así es, amén. Pero el que no está en Cristo todavía se deleita. Como dirían en el mundo, se le cae hasta la saliva mirando eso. Amén. Porque es así, hermanos, es una realidad. Nosotros a veces, ¿verdad?, no mencionamos estas cosas, pero es la realidad. Así es la vida en el mundo. Pero ahora Cristo vino, ¿para qué? Para quitar todas esas clases de inmundicia. Gracias, Cristo. Y nosotros, como digo, podemos hablar una lista más grande de cosas, hermanos. Pero Cristo ha quitado todas esas inmundicias de nuestro corazón y nos ha lavado, y nos ha limpiado y nos ha hecho nueva criatura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4, para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Cristo quita el pecado de aquellos que ha alcanzado, nos redime y nos hace adoptados para que seamos sus hijos. Entonces, hermanos, también nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, allá en Corintios, habla acerca de esto también. Que los que están, ¿verdad?, bajo la ley son aquellos que son dominados por el pecado todavía. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces nosotros por eso entendemos que antes estábamos bajo esa ley de pecado que nos gobernaba, que nos dominaba, que nos seducía, a lo cual nosotros obedecíamos, ¿verdad? Así es, amén. Eso es lo que dice en 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios el pecado no nos puede gobernar. El pecado no puede dominarnos porque Cristo ahora es nuestro Señor. Amén. Ahora el señorío, el Señor aquel antiguo que teníamos, ya no nos domina más a nosotros. Cristo es nuestro Señor. Aleluya, gracias, Señor. Efesios capítulo 1, 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea el Señor. Cristo ha venido para quitar el pecado, no para que nosotros vivamos en Él, ni para que nos deleitemos en Él. Cristo ha venido para quitar la mundanalidad de nuestros corazones. Gloria a Dios, amén. Juan 1:29 dice, cuando este es el pasaje donde Juan el Bautista mira a Jesucristo, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Cristo no vino, como dije hace rato, para esconder los pecados de nosotros, para cubrirlos, para temporalmente taparlos. Cristo vino para quitarlos de nosotros. Aleluya. Para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. 27. De la manera que está establecida, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, así como Cristo murió una vez, nosotros nacemos una vez. Y así como nacemos una vez, vamos a morir una vez en este cuerpo.
Así es, amén. No vamos a morir dos veces en este cuerpo. No hay tal pensamiento de reencarnación o purgatorio, hermanos. No nos dejemos engañar por esos pensamientos que últimamente veo que hay unos ciertos canales que están cobrando más fuerza de estas cosas. Así es, amén. De estas predicaciones y de estas falsas enseñanzas, hermanos. No hay tal cosa. Nosotros vamos a morir una sola vez y después de esto, el juicio, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es, amén. Es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante ese gran tribunal de Cristo. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos de lo que se hace mientras estaba en el cuerpo, hablamos del fruto que da cada uno de nosotros. Amén. Si tenemos a Cristo, daremos fruto del Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones. Sí, Señor, amén. Si estamos en el mundo o si estamos viviendo de acuerdo al diablo, nosotros vamos a dar frutos de los mismos que da el diablo, de la carne, del pecado, de toda inmundicia. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que según lo que haya en el corazón, eso nosotros reflejamos. Así es, amén. Por eso Jesucristo siempre hacía el llamado a cada uno de aquellos, ¿verdad? Permanecer en Él, permanecer en mí y yo en vosotros, Amén. para que llevéis mucho fruto, porque en esto es glorificado mi Padre. En llevar mucho fruto se glorifica el Padre. Aleluya. Entonces, cuando se habla de que cada uno recibirá la recompensa, sea bueno o sea malo, lo bueno es el fruto del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo de Dios nos hace hacer. Aleluya. Y lo malo es el fruto de vivir separado de Dios en nuestra vida. Amén. Porque una cosa es decir vivir con Dios, estar con Dios, tener a Cristo, y otra cosa es vivir conforme a ello, de acuerdo a lo que está escrito. Apocalipsis 20, 13 y 15 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según las obras, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, nosotros cuando leemos en Apocalipsis, vemos que hay unos libros también en donde se habla de recompensa, ¿verdad? Pero cuando se habla del libro de la vida, se habla de la vida eterna. El que está en el libro de la vida, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús, amén. Entonces, si se dice en Apocalipsis que el que no se halló escrito en el libro de la vida, quiere decir que el que no estaba en Cristo, el que no tenía a Cristo, el que no andaba con Cristo, el que no vivía conforme a Cristo, ese será lanzado al lago de fuego. Así es, amén. Porque no está inscrito su nombre en el libro de la vida, o sea, en Cristo Jesús, que es la vida. Seguimos leyendo el 28, donde dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, de la manera que está establecido para los hombres, así mismo, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Él los quitó, Él los llevó en su carne, en su cuerpo. Y por esta razón, por Él ser quien llevó los pecados y cargó con nuestros pecados, el castigo de nuestro pecado lo recibió Él. Así es, amén. El castigo por nuestra injusticia lo recibió Él. Así es, amén. Esto es algo, hermanos, maravilloso, que nosotros no tenemos nada que decir que podemos darle al Señor por esto que ha hecho por nosotros. Nada con que pagar, amén. Gloria Quitar a los pecados que nos separaban de Dios, tomarlos Él, y por esos pecados recibir el castigo que nosotros merecíamos. Entonces el vino, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos. Escuche que no dice de todos, sino de muchos. Así es, amén. Muchos, dice. Y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a quienes, hermanos. ¿A quiénes va a salvar Jesucristo? A los que le esperan, a los que están en Él, a los que están inscritos en ese libro de la vida, a los que están caminando conforme a lo que Él ha dicho que quiere que nosotros hagamos en esta vida. Me ha dado ese corazón nuevo, Señor. Misericordia. Sin relación aparecerá. ¿Por cuántas veces? Por segunda vez. Este es otro pasaje que también, cuando habla por segunda vez, yo entiendo que vino una vez y vendrá otra vez más. Amén. No va a venir 3 veces, como algunos piensan que ya vino. Vendrá otra vez secretamente y vendrá otra vez visiblemente. La palabra de Dios aquí enseña que vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ese Cristo que vino y anduvo caminando entre los hombres como hombres, llamándolos al arrepentimiento, abrazando a pecadores y llamándolos al arrepentimiento, no va a venir ahora para decirles: vengan a mí, arrepiéntanse. Va a venir como juez justo a traer a aquellos que le están esperando, que están perseverando, porque la palabra del Señor también dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que está en Cristo persevera, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación y vida eterna. Somos de los que perseveran, hermanos, porque no nos ha llamado el Señor a inmundicia. Bendito Jesús. Para los que le esperan. Romanos 6, 10 y 12 dice: porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, si Cristo ha muerto por cada uno de nosotros, escuche lo que dice. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, que el pecado no sea nuestra manera de vivir, que no vivamos conforme al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Lo que estábamos hablando al principio. No podemos seguir obedeciendo más al pecado. No podemos seguir siendo esclavos del pecado y decir que estamos en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Su palabra nos enseña que el pecado no puede reinar más en nosotros. Amén. Libertados pues del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando de este cuerpo que camina, de este cuerpo que vive, de este cuerpo de carne. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y cuando se habla del cuerpo, hermanos, es todo esto que nosotros tenemos: nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros labios. Gracias, Señor amado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esos deseos que vienen. No los obedezcamos, renunciemos. Nosotros podemos, hermanos, y tenemos la autoridad de parte de Dios de poder reprender todos esos malos pensamientos que llegan a nuestra vida. Así es, amén. Todo mal pensamiento en nuestro corazón, nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada vez que venga un mal pensamiento, Aleluya, amén. Sí, Señor. lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne, lo vivo por fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía esto: lo que ahora vivo ya no lo vivo en la carne, lo vivo por fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Que me amó, amén. Y se entregó por mí. Gloria a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No obedezcamos a ningún mal pensamiento. Cuando se habla de concupiscencia, son esos deseos pecaminosos que vienen en nuestros corazones. Hermanos, siempre digo, y lo he entendido por la palabra, hermanos, que todo mal pensamiento que viene a nuestra vida son tentaciones. Así es, amén. Hay gente que dice: con los malos pensamientos pecamos.
Sí pecamos con los malos pensamientos si los llevamos a cabo. Así es, amén. Si los obedecemos, Lo dice la pecamos. palabra, amén. Pero los malos pensamientos pueden venir, pero nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios Amén. de poder abstenernos y decir: escrito está. Amén. Escrito está, dice el Señor, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Nosotros podemos decir esta palabra: los malos pensamientos son tentaciones, no son pecados, pero si usted los obedece, ahí se convierten en pecado. Por eso Santiago habla también, ¿verdad? La concupiscencia, ¿verdad? Seducido por la concupiscencia, dice que engendramos, y después que dice, damos a luz. Pero hermanos, se puede abortar. Ese pecado se puede abortar y sacarlo. Amén. Ese pecado se puede sacar. Ese mal pensamiento se puede echar fuera en el nombre de Jesús. Así es, amén. Por la sangre de Jesús, que nos ha limpiado, que nos ha redimido, nosotros podemos desechar esos malos pensamientos y esos malos deseos. Bendito Cristo Jesús. Hermanos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo sí puede. Pero Cristo sí puede. Amén. La ley no puede hacer perfecto al hombre, porque la ley le señala su pecado. Pero Cristo sí puede hacerlo libre. Así es, amén. Cristo sí puede libertar al hombre. Cristo nos ha libertado, amén. Gloria a Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice su palabra. Libre, amén. Gloria a Dios. ¿Creemos a esa palabra o no la creemos, hermano? Jesús, aleluya. ¿Creemos que Cristo nos puede libertar, sí o no? ¿Creemos que Cristo nos puede hacer libre, hermano? Claro, yo sí creo, hermano. Yo creo que Cristo nos ha libertado. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo siempre digo. Cada vez que vienen malos pensamientos, Cristo me ha hecho libre. Aleluya. Cristo me ha dicho en su palabra: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no estoy atado al pecado. Gloria a Dios. Cristo me ha libertado del pecado. Gloria a Jesús, aleluya. Él nos ha hecho libres. Libres para cantar, libres para adorar, libres para decir gloria a su nombre, libres para decir Cristo vive. Amén, aleluya. Cristo vive. Él vive y permanece para siempre. Sí, hermanos, porque Él vive. Aleluya. Él vive. Y que nosotros, hermanos, que nosotros seamos esos en quien Cristo vive. Que no seamos de aquellos que dicen Cristo vive, porque para el mundo Cristo vive en los cielos, pero no en sus vidas. Así es, amén. Cristo vive. La gente lo dice. El religioso lo dice: Cristo vive. Pero para nosotros que sea una realidad que Cristo vive en nosotros. Así es. Cuando nosotros decimos celebrar el nacimiento de Cristo, esto es un día que estamos celebrando otra vez que Cristo ha nacido en nuestros corazones. Cada vez que nosotros nos reunimos, celebramos esto, que Cristo ha nacido. Entonces dice que la ley no tiene. ¿Por qué? Porque es sombra de los bienes venideros. Es lo que señala a algo mejor. Es lo que apunta a lo perfecto. Es lo que apunta a lo santo, a lo justo. Bendito Jesús. La sombra. Y de eso nos habla en Colosenses, ¿verdad? Que dice que estas cosas eran sombras de lo que había de venir. Pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Porque Cristo presentó lo verdadero. ¿Cuál era lo verdadero? El cuerpo de Cristo. Eso era lo verdadero, el cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo 2, 3 y 4. Dice: de otra manera cesaría de ofrecerse. Si eso hubiera sido lo verdadero, estos sacrificios, no hubiera sido necesario ofrecerse tantas veces. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más necesidad más conciencia de pecado, dice. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado.
Y hermanos, y cada vez que nosotros leamos estos pasajes que hablan de estos sacrificios de machos cabríos, recordemos que el escritor a los hebreos le estaba haciendo ver a ellos: confíen en Jesús, confíen en Cristo, no confíen en estas obras visibles que ustedes hacen. Y hermanos, para nosotros la enseñanza es: no confíe en lo que usted hace, no confíe en su esfuerzo. Es lo mismo que leíamos también allí en ese libro de Proverbios, cuando dice: no te apoyes en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así es, amén, gloria a Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en aquellas cosas que sientes que es un sacrificio para ti. Porque a veces, hermanos, podemos llegar a pensar, como muchos piensan en este mundo, que cada vez que hacen algo esforzándose, hermanos, tiene mérito ante los ojos de Dios. Lo único que tiene mérito es la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Confiar en Él, depender de Él, entregarnos a Él, hermanos. Él dice que nos entreguemos a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma, y será deleite para vosotros. La palabra será un deleite. El vivir para su gloria será un placer. El vivir para alabar su nombre será placer en nuestras vidas. No será una carga pesada, será un placer. Por eso Él nos llama: venid a mí, venid a mí. ¿Cómo nosotros podemos venir a Él? Busquémosle más. Busquémosle más en la oración, busquémosle más en su palabra. Y después que le buscamos en la oración, y después que lo encontramos en su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Así es, amén. Hermanos, porque siempre cuando yo hablo acerca del crecimiento espiritual, que hay veces personas preguntan: ¿cómo se puede crecer más espiritualmente? Poniendo por obra lo que ya sabe. Así es, amén. Lo poquito que va aprendiendo, póngalo por obra y verá cómo el Señor obra en su vida. Hermanos, esto es así. ¿Cómo creen ustedes que un niño en la escuela aprende a leer? ¿Practicando las palabras que ya se aprendió, o buscando aprender a hacer oraciones si no has aprendido ni las palabras? Hermanos, así es. Lo que va comenzando a aprender hay que ponerlo por obra, hay que ponerlo por práctica, y así va aprendiendo más cosas. Así es, amén. ¿Usted cree que un niño desde que nace aprende a correr o aprende a caminar y a dar pasitos primero? Así es, amén. La vida es así, hermanos. Y a veces en la vida es que, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a una vida que todo lo queremos rápido, todo lo queremos así, todo lo queremos para ahora. Nos hemos acostumbrado a que se compre la comida y se caliente y se come. Así es, Ya, por eso mucha gente no cocina, porque todo lo quiere hecho. Así es, amén. Y pensamos que los caminos del Señor podemos hacer así también. Que de repente nos vamos a levantar un día con grandes ganas de entregarnos de todo al Señor. Así pensamos, y que si no pasa esto, nos desanimamos. Lo que ya hemos aprendido, Amén. pongámoslo por obra. Así es. Lo que vamos aprendiendo, pongámoslo por obra, hermanos, y verá cómo Dios va a seguir obrando en su vida y va a ir creciendo. Y hermanos, ese poquito deseo que siente a veces de hacerlo, de leer la palabra, de orar, hágalo. Así es, amén. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted sienta. Porque a veces, hermanos, yo digo por mí, porque cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, a veces nacía el deseo de orar, y a veces no oraba mucho tiempo, oraba un poquito, unos 4 minutos, 5 minutos. Pero hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. Como usted ha visto al niño cuando comienza a caminar, ¿qué hace el niño cuando siente que dio un pasito? Intenta otra vez, vuelve y da otro pasito, y dio 2, y vuelve y da 2. Y quiere dar 3 y se cae, y vuelve y se levanta, y a los días vuelve a seguir practicando, con todo y miedo, pero sigue practicando. Y así seamos nosotros, hermanos, con todo y el desánimo, con todo y que no sintamos la suficiente fuerza, sigámonos esforzando. Su palabra dice, mi Dios.
Esfuérzate. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice su palabra? Esforzaos en la gracia. Así es, amén. En lo que requiere diligencia. No, tenemos muchos pasajes que nos hablan acerca del esfuerzo. De otra manera nosotros vemos, hermanos, es que si estamos en Cristo y Él pone estos deseos, no endurezcamos nuestro corazón, hermanos. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces a ellos les decía, porque la sangre, les estaba diciendo, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado, pero Cristo sí lo quitó. Y si nosotros creemos que Cristo ha quitado el pecado y vienen malos pensamientos de que podemos seguir pecando o de que estamos en pecado, reprendamos al diablo y doblemos nuestras rodillas, humillémonos, porque el Señor jamás va a rechazar al que se humilla, pero el que se enaltece, Dios lo mira de lejos. Al soberbio, Él lo mira de lejos. Hermano, quiero leer en Malaquías acerca de estas ofrendas y de estos sacrificios, que nos habla de la siguiente manera. Malaquías, Miqueas, hermanos, pensando en Malaquías, Miqueas 6:6. Lo voy a leer, escúchelo. Si no lo encuentra, escúchelo, pero ponga atención. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, la respuesta a esto dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar y misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a las ciudades. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Es necesario temer a su nombre. Hermanos, cuando se hablan de los sacrificios, la idea era que cuando el hombre ofrecía sacrificio por su pecado, ¿qué tenía que hacer después con el pecado? Si ya hizo sacrificio, digamos, yo en aquellos tiempos antiguos hubiera llegado a ofrecer sacrificios por mi adulterio y mi fornicación, arreglo mi vida, presento sacrificio por ese pecado, pecado borrado. Ahora, ¿qué resta? Seguir viviendo rectamente, ¿verdad? Yo robé y reconozco que soy un ladrón, voy, presento ofrendas por ser un ladrón, vuelvo a mi vida y sigo viviendo, pero dejo de ser ladrón. Esto era la idea. Pero ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo en su gran mayoría? Porque había ciertas personas, hermanos, que sí, Dios trataba con ellos por medio de sus mandamientos y eran transformados y se esforzaban día con día por vivir piadosamente. Pero había una gran multitud, en su gran mayoría, que solo hacían rituales y pecados, rituales y pecados, rituales y pecados. Para esto solamente les servía de recordar que habían pecado, porque no se apartaban del pecado. Hermanos, y para ellos, sin tener el Espíritu Santo de Dios, a los que vivían piadosamente les era difícil apartarse del pecado, porque no había un Espíritu Santo de Dios que los ayudara a apartarse del pecado. Así es, amén. No moraba el Espíritu Santo en ellos. Lo único que tenían era una ley que cada rato les señalaba y les señalaba el pecado. ¿Verdad? Entonces nosotros aquí vemos que el Señor dice, está preguntando el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con estos sacrificios? No, dice después: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar y misericordia. Hacer justicia. ¿Qué es justo? Apartarse del pecado
y vivir para la gloria de Dios. Amar. Cuando se habla de amar, ¿ustedes creen que habla solamente de amar a su esposa? Amar al hijo, amar al hermano. Se habla del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y a veces estos varones pensaban que el prójimo era el pueblo de Israel. Ellos pensaban que ese era el prójimo. Cuando venía a veces un extranjero, lo miraban de menos, lo miraban como algo despreciable, y si necesitaba ayuda, no lo ayudaban. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Jesucristo puso este ejemplo cuando aquel vino a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y habló que después que un samaritano, que ni siquiera conocía a este, lo ayudó. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está cerca nuestro es nuestro prójimo. Porque yo no puedo decir: voy a ayudar a mi prójimo, a alguien que ni siquiera conozco, que nunca lo he visto. El prójimo es aquel que conozco, aquel que está a mi lado. Puede ser un vecino que necesita algo, ese es un prójimo. Puede ser un compañero de trabajo, si está cerca, ¿verdad? Es un prójimo. Ese es el prójimo. Entonces nosotros aquí, Dios está diciendo qué es lo que quiere, pero después dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. ¿Y qué dice la voz de Jehová clamando a la ciudad? Es sabio temer a tu nombre, prestar atención a su castigo y también al que lo establece. Prestar atención al castigo que Él ha dicho en su palabra que dará, y también a Él mismo que ha establecido ese castigo. Es decir, buscar siempre obedecerle. Temeroso de Dios, en otras palabras, hermanos, ser temeroso de Dios. Entonces, hermanos, sacrificio sin obediencia no son aceptables. Para que el sacrificio sea válido, es necesario también la obediencia. Y nosotros, hermanos, cuando nos apegamos a Cristo, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿Seguir en rebeldía y decir que aceptamos a Cristo? ¿O qué buscamos, hermano? Nosotros buscamos obedecer a Cristo día con día. Y en eso que buscamos obedecerle, estamos confiando que Él ha sido y es y será nuestro sacrificio. Y no vivimos con miedo de que vamos a perder una salvación, porque en Él estamos seguros. Confiamos en Él, porque esto se nos ha escrito, hijitos míos, para que no pequéis, para que reconozcas que tienes alguien que ha pagado el precio por ti, para que no pequéis. Aleluya, amén. Hebreos 10, 5 y 9 dice, Hebreos 10 dice: pero, ¿dónde está? 10, 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué dice el Hijo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y recuerdan que comenzamos viendo atrás en el 28 que decía: en la consumación de los siglos, Cristo vino a consumar de esos siglos que se hablaban, que vendrían al final de los siglos. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender algo. El pueblo antiguo ofrecía sacrificios, pero no iban acompañados de obediencia.
Y era necesario que se presentara un sacrificio perfecto, con una obediencia perfecta, para que Dios pudiera aceptarlo. Así es, amén. El único que pudo presentar ese sacrificio perfecto, con una obediencia perfecta, ¿quién fue? Cristo Jesús. Así es, mi Salvador, amén. Él fue el único que pudo presentar un sacrificio sin pecado, sin mancha, sin nada que se le pudiera recriminar, porque tuvo una obediencia perfecta antes de presentar ese sacrificio. Y ahora vive para interceder por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros confiamos en ese sacrificio perfecto que Cristo hizo. Decía la palabra que sacrificios y ofrendas y holocaustos no le agradaron a Dios. Y hermanos, y todo aquel que se acerca a Dios sin esta actitud de obediencia, de humildad y reverencia, no será acepto ante Dios. Ya puede pronunciar el nombre de Cristo, porque la palabra de Dios también habla y dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y usted cree que habla de aquellos que genuinamente buscan obedecer a Dios? No, hermanos, está hablando de aquellos que aún conociendo la verdad y aún sabiendo que lo que hacen es pecado, lo siguen haciendo, hermanos. Porque hay una diferencia entre alguien que se equivoca y peca por equivocación, alguien que lo hace sabiendo que es pecado. Hermanos, y cuando veo la actitud de personas que dicen, hermanos, no puedo hacer esto porque es pecado, me llena de gozo. Y ¿qué me hace entender a mí? Que es temeroso de Dios. Así es, amén. Pero cuando alguien dice: yo sé que es pecado, pero el Señor me va a perdonar, lo voy a hacer, me da a entender de lo que hay en su corazón. No hay Cristo en su corazón. No hay Dios en su vida. No hay un Señor de los cielos que gobierne en su corazón. ¿Por qué? Porque Él es su propio Señor. Él sabe lo que Dios dice, pero Él dice: pero a mí no me interesa, yo hago lo que quiero. Dios dice eso en su palabra, pero yo hago mi voluntad. Eso es lo que dice una persona que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace. Sabe que está en pecado y no se aparta. Así que, hermanos, por medio de Cristo Jesús, que se presentó como un sacrificio perfecto y se presentó con una obediencia perfecta, por medio de Él nosotros tenemos entrada al Padre eterno y tenemos acceso a ese tabernáculo, porque Él rompió el velo para que nosotros tuviéramos entrada libre. Y ese velo que rompió es su carne desgarrada con los latigazos y con todos los golpes que le daban. Ese es el velo, porque las cosas antiguas eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que, hermanos, es algo que nos debe de llevar a nosotros a meditar. Si nosotros seguimos viviendo bajo el dominio del pecado, seguimos bajo la ley. La ley nos sigue apuntando, la ley nos sigue señalando, la ley nos sigue. Hermanos, por eso se utiliza la ley, para presentarle al hombre su vida. Porque la ley de Dios lo confronta, la ley de Dios lo señala, la ley de Dios lo hace ver su pecado. Y como dijo Jesucristo: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Porque la ley atestigua contra cada pecador que no se ha arrepentido, que merece el castigo de Dios. Así, mis amados hermanos, damos por concluido esto.
Que el Señor nos bendiga y podamos seguir aprendiendo cada día más de este libro precioso.